para entender la actualidad. Estás en Ahora es Cuando. Este es el análisis político con Rodrigo Bravo. Estamos de vuelta a 8:37 y está en el estudio con nosotros nuestro editor de política, el tremendo Rodrigo Bravo. ¿Cómo te va, Rodrigo? Muchas gracias por lo tremendo. Buen día, Juanma. Este es un crack. Contento de tenerlo como siempre todos los días aquí en el programa. Oiga, lo paso bien, oye. Es que lo pasamos muy bien. Este es Sí. un bloque político además muy viralizado, muy escuchado, muy comentado. Sí, se ha viralizado harto, fíjate. Sí, muchísimo. Me reclamaron ahí para soldato al equipo que no estaba en Spotify ayer. Porque es más extenso, como conversamos con Mauricio Morales, Sí, po. era más extensa Era muy largo, claro. la conversación. Pero bueno. Oye, recién tuvimos a la presidenta del Partido Socialista, entonces déjame, para hacer una pausa ahí un poquito, vamos a lo que está pasando. Ya empezaron los cuchillos largos, si es que los ha habido, tú nos contarás si hay cuchillos largos o no en el oficialismo. ¿Qué está pasando en el Frente Amplio? Sí. Que es lejos la derrota más sonada de todas, digamos. En el Frente Amplio también empezaron las críticas internas, porque fue muy sorpresivo para ellos que no se alcanzaran los 2 dígitos en la elección. Creo que había una sensación, y uno lo podía notar en las últimas intervenciones del propio Gonzalo Vinter, y conversando con parte del equipo, que esto se había estrechado y de alguna manera no veían la posibilidad de ganar la primaria. Pero no salir segundos, decían ellos, y menos con este resultado tan estrepitoso. Más cerca de Jaime Mulet que de la propia candidata Carolina Toá, que obtuvo el segundo lugar. Y este 9% de Vinter, muy al estilo de lo que es la izquierda más dura, un poquito más soterrado, con un poquito más de silencio. Pero hay recriminaciones ya. Y una de ellas es contra Gael Jomans, quien tomó el rol de jefa de campaña, militante del Frente Amplio, ex Convergencia Social, al igual que Gonzalo Vinter, el presidente de la República, Diego Ibáñez, entre otras figuras del oficialismo y en particular del Frente Amplio. Y eso ha hecho que comience un ruido también con un elemento que es una de las fuerzas del Frente Amplio. De hecho, ayer llama incluso la atención que Constanza Martínez, consultada en La Moneda por lo que viene y la próxima definición parlamentaria, ponga sobre la mesa a sus candidatos como alcaldes hoy día en ejercicio. Ella dice, tenemos a Tomás Bodanovich, Miguel Concha, Camila Nieto, Macarena Ripamonti, no nombra a Claudia Andon, pero también es otra de las figuras. Liderazgos dice que nos enorgullecen y que vamos a poner a disposición de una lista única y competitiva. De alguna manera, y con la dificultad que tuvo el Frente Amplio para nombrar a un candidato, no olvidemos que Gonzalo Vinter no fue la primera opción, no solo Tomás Bodanovich encarnaba esa primera prioridad, sino que también sonó mucho Beatriz Sánchez en su minuto, como la carta que podía tomar el control de la campaña y postular nuevamente a la presidencia. Ella en su minuto tuvo un triunfo en una primaria y sacó un sorpresivo para muchos 20%, pese a que el Frente Amplio siempre ha criticado que las encuestas han subvalorado su militancia y su poderío. Pero hay hechos muy concretos y que están pasando la cuenta hoy día en algunas comunas. Por ejemplo, que en Maipú hubo un arrollador triunfo también de Janet Jara, donde estaba la fuerza electoral de Tomás Bodanovich. Creo que acá uno puede sacar una rápida conclusión. Por Tomás Bodanovich no vota solamente la militancia o simpatizantes del Frente Amplio. Mirar el caudal de votos, lógico. Es demasiado grande lo que Tomás Bodanovich ha logrado en sus 2 elecciones, y eso retrata que él es una candidatura transversal, a diferencia de lo que fue Gonzalo Vinter, que no logró, uno podría también presumir, más allá del voto del Frente Amplio. Eso es una de las críticas que se está dando con los alcaldes que, a juicio de muchos, no se movilizaron como correspondía y no lograron tener un despliegue territorial necesario para conseguir un buen triunfo. Se le apunta también con mucha dirección a la franja electoral de Gonzalo Vinter, que tuvo 2 polémicas, momento en que aparece Patricio Tombolini y Jorge Correa Sutil en un relato que hablaba de los 30 años de la Concertación, y luego esta mesa del poder, que era el momento o la escena que retrataba, entre otras cosas,
eventuales líderes de la AFP y los creadores del CAE como gente que se había enriquecido durante estos mismos 30 años, con críticas muy directas, incluso con la primera imagen teniendo que sacarla de la franja. No se reconoce como un gran triunfo o más bien como un elemento de triunfo la franja electoral que en su minuto, en el principio, tenía harta expectativa. Gonzalo Winter dijo acá, incluso en una entrevista con Rodrigo Sepúlveda en nuestra radio amiga, Radio Romántica, que él había avisado y había visto la franja, que me parece del todo pertinente y correcto que el candidato sepa lo que se va a exhibir. Ese es otro de los puntos que hoy día están sobre la mesa. Que la directiva del Frente Amplio actual no tiene la fuerza para empujar, por ejemplo, una candidatura presidencial con cómo fue la candidatura presidencial de Beatriz Sánchez y de Gabriel Boric, que lograron subir en las encuestas y finalmente transformarse en al menos candidatos competitivos. El Frente Amplio también apunta de alguna manera a la moneda, sin decir que era la moneda los responsables de un triunfo. O de traspasarle al menos ese 30% del presidente de la República a el candidato que uno podría entender era el del propio mandatario. Porque acá hay elementos fuertes dentro del comando de Janet Jara que se la jugaron desde una suerte de segundo comando o comando oculto desde la moneda. Y ahí uno podría identificar a Camila Vallejo, a Sebastián Fierro y también a Susana González, que hoy día jefa de gabinete de la propia Camila Vallejo, ya ha ejercido ese rol con la ministra Aysén Echeverri, figuras que estuvieron presentes y marcaron la campaña de Janet Jara, colaboraron en paralelo a lo que ocurría en su comando y en paralelo también hoy día podríamos concluir de lo que fue la directiva del Frente Amplio. Eso, Connie y Juanma, a modo de resumen de lo que está ocurriendo allá y que trae como consecuencia algo que venimos marcando hace ya varios días, que es el espacio en la lista parlamentaria que van a tener estos representantes del Frente Amplio. Lo van a lograr pensando que son hoy día la tercera mayoría, si uno se queda con la primaria, de la fuerza electoral que tiene el partido llamado hoy día Frente Amplio. Esta sensación de que el ocaso del Frente Amplio es muy marcado, los pone en una situación bien difícil para negociar una lista parlamentaria. Sí. O sea, la sensación de que hoy día que en el fondo fueron cancelados. Esa es la sensación que tienen en el Frente Amplio. Sí. O sea, no la que nosotros tengamos, la que la gente tenga. En el Frente Amplio, la sensación que tienen es como, ¿por qué nos fue tan mal? No tiene que ver ya solo con el candidato. Es verdad. Es verdad, pese a que Gonzalo Winter no fue la primera alternativa, y eso es un hecho de la causa. Claro, pero si hubiese sido Tomás Bodanovich, si hay algo que uno puede decir de Tomás Bodanovich, es que Tomás Bodanovich no es Frente Amplista. O sea, él es militante del Frente Amplio, pero no representa al Frente Amplio en su raíz, en su imagen. No es las caras que uno le dice en Frente Amplio y se imagina Jackson, Boric, Miguel Crispi, Gonzalo Winter y otras figuras, Beatriz Sánchez. Entonces, que te hubiesen dicho ya, hubiésemos levantado la candidatura de Tomás Bodanovich, a lo mejor le habría ido mucho mejor, pero es porque es Tomás Bodanovich, no porque es Frente Amplio. Gonzalo Winter es representante del Frente Amplio y el Frente Amplio, creo yo, lo que no aborda en su análisis es que están pagando la cuenta por pecados propios. No solo el pecado de la superioridad moral de Giorgio Jackson, yo creo que la gente la tiene medio olvidada. Probablemente ahí en alguna parte del cerebro la gente de repente se acuerda, pero el caso Convenio era imposible que no le pasara la cuenta. O sea, tienen a una diputada, digamos, formalizada. O sea, no solo desaforada, formalizada. Con arresto domiciliario. O sea, que ya haya renunciado al partido, porque ellos pueden tomar distancia, todo lo que quieran. Pero Catalina Pérez era del ADN del Frente Amplio. Fíjate que tú vas en un punto que no había mencionado, que es esta disputa también entre Convergencia Social y Revolución Democrática. Sí, pues ahí hay una diferencia interna. Ajá. Por juntarse todos bajo el paraguas del nombre de un solo partido no significa que todos sean amigos y que se lleven increíble. No, claro, es una forma de federarse y lograr sobrevivir ante una crisis de Revolución Democrática bien importante con el caso Convenios y que se fue viendo disminuida también en las cartas electorales que podrían tener la próxima elección parlamentaria, que se juega y es tan relevante en una elección parlamentaria que sea acompañado de un candidato presidencial, que sea el que empuje la lista, que hoy día se hace difícil que esto ocurra. Pasó, por ejemplo, con José Antonio Kast en la primera vuelta de la elección anterior. Él la gana sorpresivamente, o no tanto, porque la campaña de Chile Vamos y de Sebastián
Sebastián Sichel tuvo muchos problemas desde que ganó la primaria hasta que llegó a la primera vuelta, pero que José Antonio Kast haya sido el candidato de Republicanos hizo que Republicanos sí sorprendiera con una bancada parlamentaria que llegó a los 15 diputados en un inicio. Varios de ellos han ido descolgando, pero también han sumado otros. Y eso no se veía venir. En su momento tuvieron un senador acá en la región metropolitana donde hay más votos, Rojo Edwards. Tuvieron, digo yo, porque de RN pasó a Republicanos, de Republicano pasó a Social Cristiano, del Partido Social Cristiano hoy día es independiente. Pero fue electo Poca como paciencia republicano. tiene Rojo Edwards. Sí, dura poco en las distintas colectividades donde ha estado. Eso en el Frente Amplio, fíjate, que está viviendo una crisis, nadie podría decir que no. Y pasa también algo bien importante, que tú mencionabas varios nombres de los históricos del pasado, un pasado reciente, que quién es hoy día el líder de ahí. Debería ungirse Gonzalo Vinter por haber sido la figura presidencial, pero él no une a toda la fuerza del Frente Amplio. Entonces, ¿a qué va a apostar el Frente Amplio? Que en 4 años va a ser posiblemente, si uno se queda con las encuestas de hoy día, oposición. Una oposición cuando tuvieron ese rol muy cuestionada en el gobierno del presidente Sebastián Piñera y donde van a tratar de construir una candidatura presidencial. Tú le preguntas a algunas figuras y te dicen, pero si tenemos a Gabriel Boric para la subsiguiente. Pero es el mismo pecado del Partido Socialista con Michelle Bachelet. Sí. El mismo pecado. Hay otros que dicen nos vamos a ir de Kast en Boric, repitiendo lo que pasó con Bachelet y Piñera. Claro, que no va a pasar porque Kast ya dejó bastante claro que si no gana esta presidencial ya no vuelve a ser candidato. No vuelve a ser candidato. Y Kast, nadie tendría por qué dudar de su palabra. Si el problema que tiene el Frente Amplio es que todas las figuras prominentes, las que apostaban a ser como grandes líderes, terminaron desinflándose, se derritieron. O sea, desaparecieron producto del calor del caso convenio. O sea... Salvo Tomás Bodanovich. Pero claro, por eso que digo, y Tomás Bodanovich no es frente amplista de ADN, es una figura socialista que a muchos les cuesta entender por qué está en el Frente Amplio, pero Boric, dejemos de lado Boric. ¿Qué pasó con el resto de las figuras del Frente Amplio? Giorgio Jackson está fuera y no va a volver en un buen tiempo. Difícil imaginar que va a lograr recuperar un nivel de liderazgo. Miguel Crispi ya tiene, digamos, una fatiga de material importante para considerarlo como un líder. Diego Ibáñez quedó también muy magullado y Diego Vela desapareció de la escena. Y Catalina Pérez está con arresto domiciliario y no importa si logra sortear con éxito el juicio, no va a tener un revival. Sánchez volvió de la embajada en México a la campaña y no pasó nada con Beatriz Sánchez. Entonces, ¿quién no te va movió ninguna quedando? aguja. Constanza Martínez. Porque Gonzalo Vinter, digamos que él mismo tenía reparo en ser candidato presidencial, incluso ha transmitido entre su entorno que le gustaría, que ni siquiera está tan claro que vaya a repostular al Congreso porque le gustaría concentrar su interés personal en el estudio de la inteligencia artificial. Y podría él tomar el liderazgo del Frente Amplio, pero no sé si lo va a lograr conseguir. Es un partido que maduró muy rápido en el poder con los pecados de otros partidos políticos que ellos tanto criticaron en su momento. Y maduró mal, digamos. Claro. Maduró mal. Y las otras figuras que tiene el Frente Amplio están en el gabinete y no salieron en el momento que podrían haber tenido legalmente la opción de ser candidatos al Parlamento. Si uno piensa en Antonio Orellana, en Nicolás Grau, en Diego Pardow, no van a tener la posibilidad de continuar en una primera línea, sino que más bien en una oposición, porque ya no van a ser gobierno. Eso es lo que pasa con el Frente Amplio y brevemente el posteo en X de Carolina Toá, que de alguna manera retrata lo que está pasando en el socialismo democrático, donde hay cuchillos largos también un poquito más duros. Ahí son más sables que cuchillos. Ella posteó ayer a las 7 de la tarde que, entre otras cosas, agradeciendo de corazón, dice, a todos los que confiaron en el proyecto, a sus equipos de trabajo, pero en unas últimas 3 líneas dice que en lo personal se abre un tiempo para estar fuera de la primera línea, aunque buscará formas de aportar al desafío presidencial y al futuro del país. En el socialismo democrático también hay críticas cruzadas y quizás las más duras están al interior del PPD. Un dato, ayer reunión en La Moneda con todos los timoneles y no estuvo Jaime Quintana. Estuvo uno de los vicepresidentes, que marca también un poquito de desafección de una reunión tan relevante. Habrá tenido algún problema personal Jaime Quintana, pero era un momento en el cual había que estar presente. Y entre otros, el senador Pedro Araya, militante del PPD no hace tanto tiempo, sino que de la última etapa, ha dicho 2 cosas: que es necesario dar un cambio de timón en la conducción del partido, pero también que llegó el momento de pensar en la fusión entre el PS y el PPD.